Somos UFRO Posgrado, hemos llegado hoy hasta el doctorado en comunicación de nuestra universidad para conversar con el doctor Carlos del Valle Rojas, quien nos va a mostrar los detalles de este interesante programa, el doctorado en comunicación. ¿Nos acompañan a esta interesante conversación? ¡Vamos! Bueno, nos centramos en esta edición de Somos UFRO Posgrado en comunicación y particularmente en el doctorado en comunicación de nuestra Universidad de la Frontera, un programa de posgrado que tiene su historia en nuestra universidad, y hemos llegado a este espacio maravilloso donde tenemos la observación de estos dos rostros en forma de escultura para conversar sobre el doctorado en educación con el doctor Carlos del Valle Rojas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación a compartir este programa con la gente, ¿no? Oye, ¿cuáles serían desde tu punto de vista las principales características del doctorado en comunicación? Bueno, yo diría que son básicamente tres características las que lo distinguen probablemente, ¿no? Una es que es un programa en cograduación con la Universidad Austral. Es un programa que ofrece el grado, digamos, con las dos universidades en conjunto. ¿Y qué significa en lo práctico para los estudiantes esta alianza con la Universidad Austral? Bueno, que tienen profesores de las dos universidades. Eso significa que se complementan, digamos, los enfoques, que son bastante distintos en muchos aspectos, y que también participan en los dos campus, porque el primer semestre se planifica y se realiza en Temuco y el segundo semestre en Valdivia. Okay. Entonces el estudiante pasa por los dos campus y las dos lógicas y culturas, digamos, también académicas que hay. La segunda característica yo diría que es el fuerte énfasis que hemos puesto en la internacionalización, ¿no? Es un programa que además de esta graduación conjunta tiene hasta ahora tres programas internacionales en cograduación, en el sentido, digamos, ya de una graduación adicional, digamos, ¿no? Que es con la Universidad de La Sapienza en Roma, donde hay ya 4 estudiantes que están en ese proceso. Una de ellas está, de hecho, allá haciendo su estancia. Tenemos una doble graduación también con la Universidad de Groningen en Países Bajos. También hay ya un estudiante que está viajando para realizar su estancia obligatoria, digamos. Y en América Latina tenemos ahora una doble graduación con la Universidad Javeriana de Colombia, ¿no? Yo diría que esa es otra particularidad que tiene el programa. Y la tercera, yo diría que tiene que ver con el fuerte componente, digamos, como enfoque cultural que tiene el programa. Es decir, la comunicación entendida como un proceso, digamos, muy vinculado a la cultura, ¿no? O sea, comunicación muy entendida como cultura, no como disciplina ni profesión, digamos, que son las tendencias en otras universidades, sino que muy relacionado con los procesos culturales, ¿no? Perfecto. ¿Y el perfil de los estudiantes que ingresan al programa de doctorado, Carlos? Es un perfil bastante variado. Yo diría que hay 3 formaciones iniciales, digamos, por decirlo de algún modo, que son las que más están presentes: sociólogos, psicólogos y gente de comunicación, ¿no? De periodismo, ¿no? Son como los 3 que están con mucha presencia, digamos, como formación que traen de pregrado, ¿no? Y el perfil de los egresados, porque de alguna manera también va a determinar, ¿no?, por otro lado, cuál es el aporte que pueden hacer a la sociedad una vez doctorados en comunicación en la UFRO. Claro. Bueno, ahí nosotros hemos apostado mucho por el que los estudiantes puedan tener una experiencia más allá incluso de este esfuerzo, ¿no?, de dos universidades, que tienen también tradiciones distintas, ¿no?, y enfoques distintos sobre la comunicación. Hemos intentado que los estudiantes siempre tengan alguna experiencia también internacional. Y aunque hay algunos que están haciendo estas dobles graduaciones, ¿no?, hemos procurado que todos los estudiantes realicen alguna estancia internacional, y lo hemos logrado, digamos, en el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no?, en México, y en otros países también, digamos, donde los estudiantes han estado viajando. En Rumanía estuvo hace poco una estudiante de 2 meses ahí. Entonces tratamos, digamos, que también la identidad del programa esté asociada a estas experiencias, ¿no?, que no vean la comunicación tampoco como una cuestión nacional, digamos, ¿no?, como una experiencia de un país, sino como una cuestión mucho más amplia. Oye, y esto sin duda enriquece, ¿no? Enriquece
la formación de los estudiantes, las estudiantes del doctorado. ¿Qué impacto tiene el que estudiantes de este programa vayan al extranjero a desarrollar parte del programa? ¿Y cómo se mide eso desde lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Claro. Respecto al desarrollo profesional futuro? Sí, yo creo que ahí hay una experiencia que uno advierte, digamos, cuando ellos sobre todo vuelven, ¿no? Porque yo diría que en la mayoría de los casos esa experiencia significa un cambio en la investigación que estaban realizando. O sea, es mayor o menor. En algunos casos hay cambios mucho más profundos, pero en general hay cambios. Es decir, porque los que están viviendo una experiencia en una universidad que tiene un enfoque distinto de la comunicación, por ejemplo, en algunos casos comunicación más organizacional, se encuentran, digamos, con la necesidad de incorporar algunos componentes y porque además son recibidos por profesores, digamos, de esas universidades que tienen también sus líneas de investigación y de trabajo. Entonces, yo creo que el primer impacto observable es que hay cambios, digamos, en la forma de entender la comunicación, digamos, ampliarla un poco más y luego, digamos, aplicarlo en su propia investigación, porque el requisito es que los estudiantes que viajan son aquellos que ya tienen su proyecto de tesis aprobado, entonces están básicamente trabajando en la tesis. ¿Y qué líneas de investigación se generan en torno a la formación del doctorado? Bueno, hay líneas que son como clásicas, ¿no? que son inevitables cuando uno habla de un doctorado en comunicación, por ejemplo, lo que tiene que ver con comunicación y medios de comunicación, ¿no? Que es como lo más clásico, porque se suele tener la percepción de que la comunicación estudia los medios de comunicación. Pero nosotros también hemos incorporado líneas que tienen que ver, por ejemplo, una con ciencia y tecnología, ¿no? Y todo lo relacionado con comunicación de la ciencia, que es probablemente la línea un poco más incipiente, pero tenemos varios estudiantes, al menos 3, que son formados, digamos, en el campo de la ciencia, de la salud, y que están haciendo sus tesis en esta línea, digamos. Y las otras 2 líneas están más vinculadas a la cultura y a la interculturalidad. Son como ya un poco lo más, si ustedes quieren, digamos, lo más trabajado, digamos, tanto en Valdivia como en Temuco. Ahora, si uno quisiera mirar la sociedad en su conjunto de manera holística, más bien, no parcelada, desde los medios de comunicación y desde otros desarrollos de la sociedad. Quisiera entonces mirarla de forma holística. ¿Cuánto aporta efectivamente un doctorado a la discusión, un doctorado de estas características? ¿Cuánto aporta al desarrollo del pensamiento, al desarrollo también de los procesos sociales, Carlos? A ver, yo creo que eso se puede ver en 2 digamos, situaciones, ¿no? Una, que buena parte de los estudiantes son académicos de alguna universidad, ¿no? El caso de académicos en Santiago, en Valparaíso tenemos, algunos que son profesores en universidades en Concepción, en Valdivia, en Puerto Montt, etc. Entonces, claro, ellos tienen una primera bajada, digamos, un primer impacto de esta formación asociada a su docencia, digamos, a la investigación que hacen en su universidad, a la forma quizás de también entender los procesos, digamos, de comunicación en lo que ellos enseñan, o vincular la comunicación a lo que ellos hacen en otros campos, ¿no? En psicología, en sociología. Y quizás el segundo impacto tenga que ver con los temas que se abordan, que hay una fuerte tendencia a abordar temas que son muy, por decirlo así, como muy contemporáneos, ¿no? Muy de cierta contingencia, ¿no? Hay varias tesis de investigación que están trabajando sobre el tema, por ejemplo, de las migraciones en Chile. Ahí tenemos un aporte importante porque, primero, para el campo de la comunicación es nuevo, sobre todo en algún tipo de migración. No solo para el campo de la comunicación. Claro, entonces, aquí no se estudiaba prácticamente el sistema migratorio, ¿no? Claro. Y sobre todo la migración afrodescendiente, ¿no? que ha sido más fuerte en el último tiempo en Chile. Y también otros fenómenos, digamos, por ejemplo, más vinculados a las cuestiones políticas, que también se están abordando y que tampoco eran parte de lo que en la UFRO o en la Austral se hacía en el pregrado o a nivel de maestría en comunicación. Oye, y el cuerpo académico que soporta un doctorado de estas características y de esta calidad, ¿no? De este impacto en la sociedad. Cuéntanos un poquito de este cuerpo académico que lo conforma. Claro, tenemos un cuerpo académico compartido, sobre todo a nivel del claustro, que se sabe, digamos, que es la
la estructura como central que sostiene un doctorado. Ese claustro es compartido entre profesores de la Universidad de la Frontera y profesores de la Universidad Austral. Entonces es un claustro que no solo es de dos instituciones, sino que también con dos miradas bastante distintas en algunos procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Austral hay una tendencia bastante marcada en los estudios más etnográficos, más etnoculturales, ¿no? Y acá nosotros, por otro lado, más en los estudios discursivos, en los estudios, digamos, semióticos. Entonces, claro, ahí se produce una complementariedad. Pero también tenemos un fuerte componente de profesores visitantes, que es, de nuevo, sobre esta base de lograr internacionalizar el programa, ¿no? O sea, está la posibilidad de la doble graduación, está la posibilidad de hacer una estancia, pero los que no pueden, por las razones que sea, esa experiencia, yo diría que casi todas las tesis tienen cotutela de algún profesor de fuera de Chile, digamos, ¿no? Un profesor que trabaja el tema en otro contexto, entonces también a través de bibliografía, a través de una serie de otras revisiones que se hacen, está igual imprimiendo un poco esa mirada externa. O sea, tratamos que sea casi como una condición, digamos, que la tesis no sea una tesis mirada desde la región solamente o desde el país, sino que la gente fuera también contribuya con un poco esa mirada. Y lo hemos logrado porque, como digo, todas las tesis tienen la cotutela de algún profesor internacional y que este grupo de profesores visitantes. Creo que insinúa por lo más un sincretismo interesante. Claro, ¿no? es súper interesante. Los estudiantes lo agradecen mucho porque ellos llegan con una propuesta, con un proyecto, se la cuentan a este profesor visitante, por ejemplo, de Argentina, de Perú, de Colombia, etc. Y en esa primera reunión ellos nos cuentan, ¿no?, que hubo cambios, digamos, porque les dijeron una bibliografía distinta que no manejaban o algún enfoque que no tenían presupuestado, entonces se enriquecen mucho las investigaciones, aunque sea con esa mirada. Sin duda, sin duda. Oye, la pandemia nos dejó varias enseñanzas, ¿no? Nos obligó a asumir otros escenarios complejos que no teníamos pensado, los tuvimos que asumir. Por ejemplo, la educación a distancia, digamos, esta cosa en línea, Zoom, Meet. En ese sentido, el régimen de estudio del doctorado es presencial, online, híbrido. Lo hemos conversado con varios profesores, claro, ¿no? Y de alguna manera también ha ido cambiando un poco la mirada. Sí, yo creo que nosotros teníamos una presencia, diría yo, de esta hibridación de la docencia, pero muy digamos, insinuada nomás, sí, claro, como, ¿no? Bastante tímida. Es decir, algunos profesores, sobre todo internacionales, impartían sus cursos o parte importante del curso desde fuera, ¿no? O sea, venían a abrir el curso, por ejemplo, y el resto lo hacían de forma remota, digamos. Pero eran experiencias más o menos aisladas. Y claro, con la pandemia todos los cursos se hicieron de forma remota. Exacto. Y también eso nos permitió, no solo en algunos cursos como electivos, sino que en otros de los cursos contar con profesores extranjeros, digamos, que son como están en la primera línea de investigación en sus temas, pudieron estar, digamos, a propósito de la pandemia. Ahora, lo que viene es cómo equilibrar, ¿no? O sea, mantener lo bueno que tiene esa experiencia, o sea, contar con profesores que es muy difícil traerlos, no solo por razones económicas, sino a veces por razones también personales, ¿no?, de quienes se trata. Eso, equilibrarlo con también la docencia un poco más presencial, que hemos insistido mucho en que se produzca, digamos, ahora de vuelta, ¿no? Oye, Carlos, ¿y la posibilidad de financiamiento, de financiar el desarrollo de este doctorado en calidad de estudiante, de alumno, digamos? Yo sé que eventualmente hay una posibilidad con becas Hanit, que es lo que nos han comentado otros directores de programas de posgrado. ¿Cuál es la particularidad en ese sentido del doctorado? Sí, en el caso nuestro, yo diría que no el 50%, pero muy cercano al 50% de los estudiantes tiene beca Hanit. Eso significa que ellos, ese grupo estudiante, que no es poco, potencialmente puede con mayor tranquilidad, por ejemplo, involucrarse en una doble graduación. De hecho, los que hacen la doble graduación en general son los que tienen beca Hanit, porque esa beca les permite, luego que aprueban su proyecto, postular a fondos para ir y hacer una estancia de 6 meses, qué sé yo, ¿no?, en el extranjero. Entonces, ellos son los que normalmente aspiran más a ese tipo de digamos, de experiencias, ¿no? Y en los otros casos tenemos las becas de la misma Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral, que tienen, digamos,
apoyos para estancias en el extranjero y ahí aprovechan, digamos, de estar un mes, 2 meses. También hemos tratado de promover otro tipo de convenios, ¿no? Tenemos, en el caso, por ejemplo, de una de las universidades, esta Universidad Romana, es una universidad con la cual tenemos un convenio de estas becas Erasmus, que permiten que los estudiantes, digamos, también estén 2 o 3 meses en la universidad, digamos. Erasmus Mundus. Exacto. Lo otro tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tipo de infraestructura necesita el doctorado y que debe estar, digamos, entonces a disposición de las y los estudiantes. Sí. Bueno, hay una infraestructura relativamente básica. Nuestro programa, a diferencia probablemente de programas más del área de las ciencias, ¿no?, naturales, no tenemos laboratorio ni exigencias, digamos, en ese sentido. Pero aún así, por ejemplo, estamos tratando de que los estudiantes también tengan experiencias, idealmente todos, digamos, de trabajo con software, ¿no? Entonces también montamos un pequeño laboratorio de estudios de los discursos, ¿no?, con alguna infraestructura, algún equipamiento básico que permita que ellos todos puedan trabajar parte de su investigación también analizando a través de estos programas, ¿no? Porque además es una herramienta que les va a servir después en su desarrollo académico, profesional. Entonces tratamos que todos pasen por ahí, ¿no? Y tenemos por lo tanto algunos programas cualitativos, otros cuantitativos, y el resto es, digamos, la infraestructura relacionada con los espacios, ¿no? Que contamos con los espacios, por un lado, del núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, que es el que cobija el doctorado en términos digamos, más operativos, y también los espacios, obviamente, que tiene el campus, digamos, nuestro aquí en Temuco, en distintos lugares, y en el caso del Austral, digamos, también ellos tienen su propia infraestructura, que es la que los estudiantes tienen que digamos, conocer, ¿no?, el segundo semestre de cada año, ¿no? Oye, volvemos un poquito atrás en la conversación para preguntarte respecto de los requisitos. Sí. ¿Hay alguna selección previa para ingresar al doctorado? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema de selección que es compartido, es decir, ahí tenemos nosotros un acuerdo intransable, digamos, ¿no? Y es que se matricula igual número de estudiantes por cada una de las universidades, eso para mantener, digamos, bien las relaciones. Entonces, tenemos cada año el ingreso 6 estudiantes, 3 que se matriculan en la UFRO y 3 que se matriculan en la Austral. Y por lo tanto, los criterios de selección en general para estos ingresos tienen que ver, yo diría, principalmente con cierta experiencia previa en la investigación. Yo creo que ese es como uno de los principales elementos que nos interesan, porque nuestro programa está muy orientado hacia la investigación, tiene muy pocos cursos. De hecho, solo el primer año tenemos cursos tradicionales, ¿no?, como actividad curricular, y el resto del tiempo solo investigación para la tesis. Entonces nos ayuda mucho que haya cierta experiencia investigando. Y bueno, los otros criterios de selección que tienen que ver con lo clásico, ¿no? Sí, presentar un proyecto más o menos armado, ¿no?, pero no del todo, porque la idea es que durante el primer año, digamos, puedan pensar sus ideas, ¿no?, y poder modificar. En muchos casos ocurre eso. Y bueno, los otros criterios relacionados con las postulaciones habituales, ¿no?, el currículum, ¿no?, con énfasis en cierta productividad que puedan tener, etcétera. Pero no hay un requisito como particular, digamos, aparte de este énfasis en la investigación. Bueno, doctor Carlos del Valle Rojas, ha sido un gusto para nosotros haber conversado contigo hoy día respecto al doctorado en comunicación de nuestra Universidad de la Frontera. Así que te agradecemos sentidamente esta conversación, Carlos. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias al canal también por esta posibilidad de compartir la experiencia de nuestro programa de doctorado aquí en la Universidad de la Frontera, en conjunto con la Universidad Austral. Bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Somos UFRO con un invitado tan interesante como el de esta edición, el doctor Carlos del Valle Rojas, del doctorado en comunicación. Que estén bien, hasta una próxima edición. Chao.